Había dicho antes que me había distraído por mirar el reloj porque había sido invitado a un curso de arte por Marusela Granell. Se lo agradezco infinitamente. Ha sido una lección muy hermosa, ha sido todo muy bonito, todo muy bien traído y desde luego muy recomendable. Y ha habido algún hilo del que puedo y debo tirar y además en sentido literal, pero antes me gustaría aprovechar para terminar de decir o para corregir algo que no pensaba hacer esta tercera parte, pero claro, después del curso era inevitable que me surgieran ideas y desde luego las voy a exhibir, las voy a comentar. Había anotado en los vídeos anteriores que estoy cargando en la caja que he dicho que la acribia de Fernando del Val llega a ser, en este libro, que la acribia de Fernando del Val llega a ser ridícula porque solo tiene en cuenta las manifestaciones de alta cultura, la cultura, eso que Ezra Pound llamaba culture, la culture, para reírse de ella, pues solo tiene en cuenta del Val la culture, la alta culture. Así no llega a darse cuenta de que Bunbury puede estar citando a Nicanor Parra cuando dice no contaron con nuestra astucia, pero Nicanor Parra está citando la frase recurrente de El Chapulín Colorado, que está en los años 70, no contaban con mi astucia. Así que es muy divertido este literaturismo de Fernando del Val. Solo se fija en las manifestaciones exquisitas, a pesar de que Nicanor Parra se fija en el Chapulín Colorado. Bueno, pues tengo que tirar de esos hilos, y desde luego tiene que ver con lo que estaba tratando en los vídeos anteriores, no va a ser esto una morcilla. Nos ha presentado la obra del artista Tomás Saraceno. Lo primero que nos ha enseñado de Tomás Saraceno eran unas telas de araña en unas vitrinas. Y claro, uno piensa, la obra es de la araña. Es como en Los Simpsons cuando Homer Simpson quiere batir un récord y hace algo con una cobra y le dicen el récord se deja morder por una cobra y le dicen, o algo parecido, y le dicen el récord técnicamente es de la cobra. Quien ha hecho la obra es la araña. Luego Saraceno contrata a unas tejedoras profesionales, unas aracnes pero humanas, para que reproduzcan, para que remeden la arquitectura textil de la araña, y las autoras de la obra siguen siendo las autoras intelectuales, las arañas, y las autoras materiales, las tejedoras. Ahí no hay artista por ningún lado. Pero finalmente todo toma una dimensión arquitectónica y ahí, sin duda alguna, sí que está el artista, como en aquellas artes en las que lo que importa no es la ejecución material, sino el diseño, el trazado, y de esto sin duda alguna abusan los artistas contemporáneos, los conceptuales, dando demasiado valor a un diseño que no es más que una vaga idea. A veces es, ya lo digo, una viñeta humorística, como podría ser en el caso de Joan Brossa, pero en ningún caso el arte conceptual puede equipararse con la arquitectura, con un diseño de una cúpula de Miguel Ángel, por ejemplo. Y por supuesto que en la arquitectura no se pide que el arquitecto proceda a la realización material del proyecto. A nadie se le ocurriría exigir a Brunelleschi que se ponga a poner tochos y a canturrear en un andamio, aunque en artes que están muy próximas, desde luego sí que se exige, y tanto, la ejecución material. Pensemos en el pobre Miguel Ángel cayéndose del andamio, a pesar de todas las protecciones que había inventado. Cuando todo toma carácter arquitectónico, entonces sí que entendemos que lo que está haciendo es arquitectura, y evidentemente Saraceno no tiene por qué poner ladrillos, y además es una arquitectura muy próxima a la de Buckminster Fuller, y que desde luego no pretendía ser un artista, sino un ingeniero, ni siquiera un arquitecto, pero sin duda alguna sus construcciones tienen un valor artístico. Tienen sin duda alguna un valor artístico. Aquí entra desde luego el problema de la interacción del arte con la ciencia, que cada vez está más presente a través de la tecnología.
el primer gran conflicto se da con la fotografía, porque si todo lo hace la máquina, ¿qué hace el artista? Es el problema que se plantea con la fotografía. En cuanto a la autoría, los problemas son constantes, precisamente gracias a esta interacción con la tecnología. A ella hay que agradecerle que el autor deje de ser autor. Me he acordado de Peter Weibel, sobre, bueno, a propósito de su proyecto quizá más famoso, uno de los primeros y que lo hizo más famoso, Aus der Mappe der Hundigkeit, de 1968, donde vemos que, bueno, el proyecto artístico era hacer de perro y ser llevado como un perro. Ya hemos visto en 1968, y vemos también que el público, algunos sonríe, pero en general no le hacen ni puñetero caso, fracasa como provocación completamente. Esta intervención, no sé si conociéndola o no, la repitió Ernesto Castro, el hijo de Fernando Castro, delante del Museo del Prado, y más o menos la reacción fue la misma. Si ya en 1968 no le importaba a nadie, imaginémonos ahora. Bueno, ¿esto es arte? Pues evidentemente salir haciendo el chucho por la calle podría ser teatro. Aquí no hay nuevas artes. Aquí no hay un tipo nuevo de arte. Esto podría ser teatro, un teatro muy malo. El valor artístico sería fotográfico. Es la fotografía la verdadera obra de arte. Y sin embargo el autor de la fotografía no aparece. Aparecen aquí los personajes anotados, pero no aparece el autor de la fotografía, que sería el verdadero autor, aunque claro, ha habido jurisprudencia sobre esto. Y recuerdo el caso de... Leo la BBC News, Mundo, en español, redacción BBC Mundo, o sea, la British Broadcasting Corporation. La larga batalla legal por el selfie del mono termina con una victoria para el ser humano. Leo la noticia. Un fotógrafo británico ganó una batalla legal de 2 años contra PETA, un grupo internacional que defiende... No el cáñamo, sino los derechos de los animales, que defiende los derechos de los animales, por un selfie tomado por un mono, es decir, por un autorretrato tomado por un mono, manejando él la cámara. Según el caso, una macaca de la selva indonesia, conocida como Naruto, me sorprende, bueno, no sé si es una macaca, porque se llamaba Naruto, recogió la cámara de David Slater y se tomó una foto en 2011. La noticia es de 2017. Los jueces de Estados Unidos dijeron que la protección de los derechos de autor no podían ser aplicados a un simio, pero PETA arguyó que el animal debía beneficiarse. La apelación interpuesta... Claro, fue el fotógrafo el que quería cobrar, aunque la foto la había hecho el mono. La apelación interpuesta por la organización activista en nombre del mono fue desestimada. Claro, ellos no podían actuar. De hecho, el mono no puede actuar. Pero la asociación tampoco puede representar al mono, en realidad. Aunque Slater aceptó donar 25% de cualquier ingreso futuro que genere la fotografía. Esto es un compromiso esto es un acuerdo entre caballeros, pero la ley de ninguna manera exige que se pague al mono. En un comunicado conjunto emitido por PETA y Slater, dijeron que el fotógrafo entregará una cuarta parte de los fondos que reciba de la venta de los selfies del mono a organizaciones de caridad dedicadas a la protección del bienestar del hábitat de Naruto. Es decir, que legalmente, el fotógrafo puede cobrar por la foto porque los animales no tienen ningún derecho. Es como si fueran negros durante la esclavitud o judíos durante el Tercer Reich. No estoy comparando las situaciones. Bueno, en realidad sí, madre mía, a ver si me van a llevar a juicio como a Ernesto Castro. No, desde luego, por haber hecho de monos, sino por haber comparado los campos de exterminio nazis con los mataderos de vacas y de cerdos. Una comparación que hicieron muchos supervivientes del Holocausto. Pero bueno, hay quien lo ha considerado un mensaje de odio y parece ser, no sé, creo que se admitió. Espero que quede en agua de borrajas y que se retracte, ¿no? Porque es un disparate, porque muchas víctimas del Holocausto lo compararon, porque es una comparación natural. Y además la comparación está ya en Echeverría, sí, en Esteban de Echeverría, en el Matadero. Es una lectura
obligatoria en algunos países de Iberoamérica, no sé si en Argentina se sigue, pero Esteban Echeverría en El Matadero lo que está haciendo es lo que hizo Ernesto Castro. Cada vez se puede hablar, desde luego, con menos libertad, porque a uno lo pueden encausar por una cosa y por la contraria. Por una cosa y por la contraria. Bien, a ver si logramos salir de esta sin una denuncia. Vamos a ver. Vamos a ver. Que los monos no tienen derechos. Por lo tanto, no se concibe el derecho de autor de un mono no porque no haya hecho en la foto, sino porque los monos no son nadie para el derecho. En Ecuador, en la Constitución, aparece la Pachamama, la Madre Tierra, como sujeto de derecho, pero claro, igualmente la Pachamama no es un mono. Es una entidad, es una locura jurídica, desde luego, constitucionalmente es un delirio. Es como si hacen sujeto jurídico a Papá Pitufo o a la Virgen del Rosario. Bueno, a pesar de todo esto, el individuo concreto Naruto, ese macaco o esa macaca, no entra. No es un sujeto de derecho, es un concepto vago, casi religioso, no, casi no, religioso, que es la Pachamama. Sí, por eso digo, es como si hacen sujeto de derecho a la Virgen del Rocío, pero el macaco no se ve representado por la Pachamama, o sea que incluso en Ecuador los monos tampoco, ni siquiera en Ecuador los monos tienen derecho. Es por esto por lo que gana el fotógrafo. Pero el que vaya a donar dinero a asociaciones medioambientalistas, animalistas, etcétera, revela que moralmente todo el mundo tiene muy clara la idea de que quien hace la foto es el propietario intelectual de la fotografía. En el caso de Bible, en todo caso podríamos pensar en que algún derecho tiene la persona fotografiada cuando está siendo fotografiada en un ejercicio artístico. Si entendemos que esto es una obra de teatro, una representación teatral, algo de derecho de autor, de derecho intelectual tienen los actores que han creado las poses. Cuando, por ejemplo, Halsman fotografía a Fernandel, pues evidentemente es el trabajo fotográfico de Halsman, pero también el trabajo actoral de Fernandel. Así que vale, podemos entender que hay unos derechos compartidos, pero jurídicamente en casi todas las naciones la fotografía es del fotógrafo, aunque existen ciertamente derechos de imagen. Pero intelectualmente la obra artística se considera que es del fotógrafo. En este sentido, aquí la obra de arte no es de Weibel, que Weibel simplemente está posando, y si se hiciera un vídeo, pues igualmente sería del que hubiera hecho el vídeo. Todo esto nos lleva a lo que estaba diciendo antes, de que las obras de arte no son de quienes las firman y las cobran, que es casi más importante. Y había dicho que Fernando Castro Flores y yo estábamos de acuerdo en lo fundamental y que hay un amplio territorio intermedio en el que no estoy de acuerdo en nada, pero es mentira. Y no quiero faltar a la verdad ni calumniar a Fernando Castro. No estamos de acuerdo en lo extremadamente malo. De ninguna manera estamos de acuerdo en lo extremadamente malo, porque sí, convenimos en que Okuda pues no es arte, es pinta y colorea, es un desastre, y que encima se están llenando edificios públicos y encima escuelas con esa monstruosidad. O sea, se está corrompiendo a la juventud. En un principio podría parecer que Fernando Castro sí está de acuerdo en mi crítica por ejemplo, a Damien Hirst o a Santiago Sierra. Porque dice, solemos justificar, dice en este mismo libro de Fernando del Val, dice, solemos justificar la proliferación de asistentes, por no decir machacas, en los proyectos actuales rememorando el trabajo de los talleres históricos. La cosa es muy diferente. Es decir, tampoco Rubens era, si nos ponemos así, el autor de su obra, sino que tenía un taller que
en fin, hacía la mayor parte del trabajo y luego él daba su toque. Pasa igual con los mangakas. Los mangakas también tienen sus asistentes que dibujan páginas enteras y luego el maestro dice si sí o si no, que corrija esto y da su toque maestro. Pero hasta aquí estamos muy de acuerdo con Fernando Castro. Estoy muy de acuerdo con... Lo que pasa es que, claro, yo no soy un catedrático de estética como Fernando Castro y queda muy mal que yo oponga un yo a esa entidad superferolítica que es Fernando Castro. Pero bueno, espero que no se lo tome a mal, porque yo creo que decir nos es peor, ¿verdad? Esto es una conversación completamente informal con quien me esté escuchando, me está escuchando Fernando Castro bien, si no también, o sea, que nadie vea aquí ningún púlpito ni ninguna paloma del Espíritu Santo encima de nadie. Voy a decir lo que creo que tiene que ser dicho. La cosa es muy diferente. O sea, como digo, estoy de acuerdo. La cosa es muy diferente. Los artistas globales, esos exponentes de la estética VIP, tienen que acelerar la producción, renovar las ocurrencias, dar rienda suelta a la pirotecnia bienalizante. O sea, la Bienal de Venecia como culmen, como prototipo y arquetipo de todo lo que se produce en el mundo y además blanco de la ridiculización tanto de intelectuales de derechas como Berlusconi, Buttiglione, entiendo que también podemos meter ahí a Sgarbi, como de izquierdas, Virilio, Enrico Bai, que también tiene una burla, una pieza satírica sobre la Bienal de Venecia. La bienalización, evidentemente, apuntando a Venecia como modelo de esta degeneración, realmente en Tarte de Venedig. Bueno, pues la cosa es muy diferente. Los artistas, eso. No se trata de tener nostalgia del toque único, añorando la mano maestra. O sea, aquí ya nos distanciamos de Fernando Castro. No se trata ya de tener nostalgia del toque único añorando la mano maestra, ni tampoco tiene sentido reclamar algo tan raro como la inspiración. Pero tampoco podemos regodearnos por la proliferación de becarios, mediadores y otro tipo de modos de la esclavización. Aquí ya hay una nota social, volvemos a estar de acuerdo, sí, efectivamente, modos de la esclavización. Décadas después de aquellas teorías que postularon la muerte del autor, lo que tenemos es una epidemia descomunal de narcisismo, es decir, lo esperable. Y, de hecho, puedo adelantar una crítica que hace Fernando Castro de Santiago Sierra. Ya he dicho que está a favor, así que no voy a hacer spoilers, no voy a demostrar nada. En una entrevista dada a Voz Populi, que por cierto celebra su 10º aniversario, tenemos este titular. Fernando Castro, : La situación del arte es maravillosa, no puede ir a peor. Bien, pues la entrevista... vaya, no había visto. La entrevista se la hace Víctor Lenore, que es este modernete que se ha dado cuenta de que los modernetes son la peor cosa que camina sobre la tierra, y es un modernete decepcionado, como es un fan decepcionado Fernando del Val. Bueno, pues Lenore, si ese es su verdadero nombre, es un modernete decepcionado. Bien, pues le pregunta sobre Sierra. Sí, dice Lenore, describe al dramaturgo Rodrigo García como un artista insobornable. Luego añade que su peligro es que, esto es cita de Fernando Castro, su peligro es que la mimetización de lo parodiado pueda acarrear con facilidad la impostura. Es algo que pasa mucho en el arte contemporáneo, por ejemplo en un artista que usted defiende como el Premio Nacional Santiago Sierra, que por cierto rechazó ese premio, porque le parecía inmoral que el gobierno participase en guerras y en el imperialismo, etc., a quien recientemente han acusado en Australia de que bajo la apariencia de denuncia reproduce las inercias de dominación. Bueno, mucho tardaron en decir esto. Esta entrevista es del año 2021 y tiene que ser en 2021 cuando se les ocurre esto, con todo lo que vamos a ver ahora de Santiago Sierra. Tiene
tiene mandanga, 2021. Y hay que esperar a que lo digan los australianos. Es como el pequeño Nicolás, que estuvo haciéndose fotos con el presidente del gobierno, con el rey, llamando, consiguió el teléfono personal del rey y lo llamó, y solo lo pillaron cuando intentó entrar en la embajada de los Estados Unidos, a una fiesta en la embajada de los Estados Unidos de América del Norte, que allí le dijeron: un momento, ¿qué cachondeo es este? Pues lo mismo con Santiago Sierra, hay que esperar a que los australianos digan: un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es el pequeño Nicolás del arte, solo lo han frenado los anglosajones. Aquí se le ha dejado hacer mangas y capirotes, y en toda Iberoamérica igual. Ahora lo veremos. Bueno, en Australia, 2021 que tiene, a quien recientemente han acusado en Australia de que bajo la apariencia de denuncia reproduce las inercias de dominación. Me refiero a trabajar con sangre de indígenas, tatuar por dinero a prostitutas y toxicómanos, etc. Ahora veremos todo esto en detalle. Pero Fernando Castro sabe esto y lo defiende. Es un mérito de Fernando Castro haber atacado a la dictadura castrista de los hermanos Castro, no Manuel y Ernesto, sino Raúl y Fidel. Y eso está muy bien. En buena medida es porque con los artistas con los que trabaja o que conoce, pues le han desde luego demostrado con pruebas muy claras y contundentes lo que se cuece allí y la terrible dictadura que es el régimen cubano. Y Fernando Castro está en contra del régimen cubano. Muy bien, muy bien. Sabe lo que hay allí. Pero asombrosamente también sabe lo que hace Santiago Sierra, y está a favor de Santiago Sierra, que es como estar a favor de los hermanos Castro o de Kim Jong-un. Dice Fernando Castro: tengo el máximo respeto por el trabajo de Santiago Sierra, que no es para mí ni un bufón, ni un idiota, ni un simple provocador. Bueno, excusatio non petita. Al contrario, es un artista con una extraordinaria capacidad de formalización, con un discurso muy coherente, en el que ha tenido siempre muy presente el fetichismo de la mercancía en clave marxista. Bueno, si hace falta filosofía para entender la obra de arte, no es arte, es filosofía. Y con una actitud nada ocurrente, entre comillas, lo que me hace sospechar que esto es una respuesta escrita por Fernando Castro, a quien le encantan las comillas, y desde luego aquí son impertinentes las comillas. Algunas de sus acciones e instalaciones son verdaderamente referenciales, siendo uno de los pocos artistas españoles que ha tenido una presencia destacada en el circuito internacional del arte. Bueno, esto a mí como defensa me da completamente igual. Que triunfe en el extranjero no es más que que eso sea algo a tener en cuenta, no es más que un síntoma de nuestra colonización mental. Lo que decía antes, viene un rubio con los ojos azules y nos dice algo, y como en Los Simpsons, los superhompresarios son nuestros superiores. Es que los extranjeros nos han dicho que está muy bien. ¿Y qué? Los países de nuestro entorno. Es lo que decía también Fernando Castro a propósito del Escorial. Yo creo que en los países de nuestro entorno no hay nada parecido. Habría que ir a Corea del Norte. Sí, claro. En Corea del Norte, que está prohibida la Biblia, nos vamos a encontrar una cruz gigante. Teniendo tan cerca el obelisco mussoliniano del foro en Roma. Porque eso no tiene la palabra Mussolini grabada allí y no es un obelisco. Hay que irse a Corea del Norte, claro. Por supuesto que sí hay que irse a Corea del Norte. Los puñeteros países de nuestro entorno, entre los que siempre se excluye Marruecos. Marruecos parece ser que no es un país de nuestro entorno. En ningún país de nuestro entorno pasa esto, que es el equivalente progre a esto con Franco no pasaba. Bueno, pues, ¿qué me importa a mí que Santiago Sierra triunfe en el extranjero? ¿En el extranjero son superiores? ¿Son mejores que nosotros? ¿Son una raza alienígena que ha venido a dominarnos? ¿Qué nos importa a nosotros que triunfe en el extranjero? No es un argumento, en absoluto. Ah, perdón, no estaba leyendo el libro, estaba leyendo esto. Es lo de Gila. Me he comprado unas gafas polarizadas que frenan... ¿Pero de qué va esto?
No, son americanas. Ah, bueno, las gafas polarizadas de Gila, es que son americanas. Bueno, es que este artista pretende una clave una revisión del fetichismo de la mercancía en clave marxista. Pero es bueno, bueno, lo quieren en América. Ah, vale, entonces es superior a todos nosotros. Esto me importa bastante poco, que sea uno de los artistas que ha tenido una presencia destacada en el circuito internacional del arte. Lo más probable es que el circuito internacional del arte esté equivocado. Su estética, dice Fernando Castro, no busca una mera toma de conciencia, también entre comillas, aunque estas sí están bien, porque es un sintagma que alcanza la categoría de mantra, la toma de conciencia. Ni es un oportunista que siga los dictados de ese arte político que a la postre solamente puede sobrevivir en la taxidermia museística y en los archivos curatoriales más burocratizados. Sierra ha asumido, eso se suele olvidar, muchos riesgos. Ya, bueno, Mussolini también asumió muchos riesgos. Y los nazis también. A Horst, siempre lo confundo con Horst Geckela, siempre lo confundo con un filólogo, Horst Wessel, no Horst Geckela, que es un filólogo, el pobre, es que es un nombre poco común, Horst, hay que reconocerlo. Bueno, pues Horst Wessel también asumió riesgos. Pero eso no hace grande la causa nazi, creo yo. O sea, asumir riesgos tampoco es un argumento. Ha asumido muchos riesgos. Sí, ya, yo creo que bastantes riesgos ha asumido, por ejemplo, el actor Willy Toledo. Ha asumido muchos riesgos, siendo más izquierdista de lo que se tolera en este país intelectual y eminentemente izquierdista. Willy Toledo ha sido más izquierdista de lo que se puede ser, y eso es un riesgo. ¿Tiene razón? No. No. Ya está. Incluso me parece mucho más de admirar Willy Toledo que Santiago Sierra. Porque Santiago Sierra no es un paria. Y Willy Toledo sí. Y ninguno de los dos tiene razón por haber asumido un riesgo, desde luego. Muchos riesgos, y ha entrado en temáticas tremendamente polémicas, consiguiendo generar dinámicas artísticas. ¡Oh, dinámica! Soy dinámico! Dinámicas artísticas y críticas de enorme intensidad. Tampoco estos son méritos. Su mimetización puede ser reivindicada si entendemos que ese puede ser un modo radical del conocimiento y no solo el camuflaje de la impotencia. Bueno, no era esto lo que quería leer, me estoy dando cuenta ahora. Era un resumen de... O sea, tiene que ver con esto que dice en el libro. Otro trabajo del año 2003, o sea, aquí tiene, desde luego, se puede salvar, porque todavía no había hecho muchas de las barrabasadas que había hecho Santiago Sierra, no las había hecho todavía, pero algunas sí. Pero quiero decir, da igual, es que en esta entrevista de 2021 sigue defendiendo a Sierra como Badiou sigue defendiendo a Mao. Es un disparate. No tiene por dónde cogerse esto, no hay por dónde agarrarlo. Esta obra de 2003 es Castigados, consideraciones sobre el trabajo de Santiago Sierra, publicado en Exit, Imagen y Cultura, 2003. Bueno, no tengo el artículo, tengo solo un resumen muy extenso, que es casi el artículo, de Alnet, de la Universidad de La Rioja. Entonces voy a leer el resumen, que es muy largo. ¿Dónde está esa cita que quería hacer a propósito de décadas después de aquellas teorías que postularon la muerte del autor, lo que tenemos es una epidemia descomunal de narcisismo? Esto me parece muy acertado y muy veraz por parte de Fernando Castro. Décadas después de aquellas teorías que postularon la muerte del autor, lo que tenemos es una epidemia descomunal de narcisismo. Dice Fernando Castro Flores en 2003. Estamos atravesando aparentemente el mar en calma de la ultrabanalidad, acaso el territorio más peligroso de todos, en el que puede acontecer un naufragio patético. En una acelerada clonación del imaginario artístico termina por imponerse el modelo de la diversión con una suerte de recuperación del estilo camp. Vale, esto es algo que ha dicho en su magnífico curso Marusela Granell, y evidentemente no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. Ella era reacia y reticente al trabajo de Saraceno
porque le parecía arte para divertirse, un parque de atracciones. Fernando Castro también está en contra de la diversión. Para mí, el que algo sea divertido, un parque de atracciones, es un argumento que tiene tan poco que ver con el arte, con si es arte o no, como que tenga éxito internacional, que genere polémica o que represente conceptos marxistas. No tiene absolutamente nada que ver con si es arte o no es arte, el que sea divertido o no.